Me tocó a mí comenzar la serie sobre la iglesia y el tema que me toca en especial a mí esta noche es Jesús y la iglesia. Pensando en este tema de Jesús y la iglesia, ¿podemos asociar a Jesús con la iglesia? ¿Qué piensan las personas acerca de qué es la iglesia? Bueno, vivimos en una cultura que como por visión del mundo es bastante anti-institucionalista, y eso ha llevado a, cuando asociamos a la iglesia con una institución humana, ¿no? La asociamos con opresión, la asociamos con un medio de poder para controlar, manipular. Y pues muchas personas a través de la historia han dicho algo acerca de la iglesia, especialmente en los últimos 100 años. Por ejemplo, Albert Schweitzer, el misionero, teólogo liberal, decía que Jesús era una especie de profeta que anunciaba el fin del mundo y anhelaba ver el cumplimiento del reino de Dios. Otros decían que Jesús simplemente era un buen maestro. Otros opinaban que Jesús no tuvo nada que ver con la iglesia. Los cristianos simplemente tomaron a Jesús, lo deidificaron. Pero, ¿qué podemos decir de la iglesia y Jesús? En un comentario de historia de la iglesia de Bruce Shelley dice: esta visión antiinstitucional acerca del cristianismo está tan extendida que es mejor que enfrentemos la cuestión de inmediato. Dice él, el día de hoy, ¿Jesús tuvo algo que ver con la formación de la iglesia cristiana? Bueno, dice este autor, si somos francos y leemos los evangelios, sinceramente nos daremos cuenta que definitivamente siempre el plan de Jesús fue que hubiera seguidores que se extendieran por todo el mundo y que predicaran su mensaje. Así que hoy veremos cómo Jesús es la cabeza de la iglesia y el fundamento de la iglesia. Él es definitivamente quien a través de su mensaje, su vida y su misión tenía el ideal de formar una institución divina que fuera una ventana al reino de Dios y que pudiera llevar el mensaje del reino y de la vida de ese reino a todo el mundo. Incluso en la gran comisión Jesús dice a los discípulos, aunque no veremos eso hoy, pero les dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Enséñenles a que guarden lo que yo les he enseñado a ustedes. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Jesús y la iglesia. ¿Te parece si oramos por este tema? ¿Me acompañas? Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias por tu misericordia, porque hoy nos permites reunirnos como iglesia, Señor, y poder conocer más, Señor, de cómo tu iglesia, Señor, es tu plan, es el medio que tú estás usando en el mundo para llevar, Señor, a cabo tu obra. Ayúdanos a poder especialmente hoy hablar de Jesús y la iglesia. Señor, danos entendimiento y sabiduría. Queremos honrarte. Te lo pedimos por favor, Señor. Amén. Acompáñame a Colosenses capítulo 1. Solo vamos a revisar 2 pasajes realmente en los que vamos a basar el tema. Hay muchos más pasajes, sin duda alguna, pero no nos alcanzaría el tiempo, así que solo vamos a ver 2 pasajes importantes que creo que engloban este tema de Jesús y la iglesia, Jesús como cabeza de la iglesia y luego Jesús como el fundamento de la iglesia. Los Colosenses, en el capítulo 1, Pablo escribe esta carta a esta comunidad cristiana en Colosas y comienza dando una acción de gracias, como es muy típico de Pablo en sus cartas. Comienza con una acción de gracias, dando gracias a Dios por la obra que él está realizando en esta comunidad cristiana, esta iglesia en la ciudad de Colosas. Ora por ellos,
Ora para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y de esa manera puedan vivir una vida agradable a Dios, una vida digna del Señor. Pero termina esa acción de gracias y esa petición a Dios con un himno. Un himno que bien pudo haber compuesto Pablo, o puede ser un himno que circulaba en las iglesias como una especie de credo cristiano primitivo y que Pablo incorpora a esta carta. Y en este credo se presenta a Jesús como supremo en la creación y en la historia de la redención. Ese es el tema de este credo. Jesús es supremo. De hecho, algunos teólogos llaman a este credo el Cristo cósmico, porque se presenta a Jesús como supremo en el universo, en todas las cosas. Entonces dice el verso número 15. La primera parte de este himno presenta a Jesús como la cabeza, el primogénito, pero también le llama el principio de la creación. 3 títulos que incluso se repiten más adelante una vez más: cabeza, principio y primogénito. Y todos ellos tienen el propósito de exaltar a Jesús a la posición máxima, como quien es supremo. Dice el verso 15: Él es la imagen del Dios invisible. Él, mira, ¿cómo le llama? Primogénito, ¿verdad? ¿El primogénito de qué? De toda creación. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo con esta frase, primogénito? En el Antiguo Testamento este título, por ejemplo, se ocupó para hablar de Israel. Cuando Moisés se enfrenta a Faraón, habla de Israel como el primogénito de Dios. ¿Okay? También se usó para describir a David como aquel rey por cual Dios cumpliría su propósito en Israel, como el primogénito de Dios. Pero ahora este es un título que se aplica a Jesús y que implica rango, que implica prioridad. Lo que está describiendo es que Jesús es el jefe de la creación. De hecho, los versos que siguen explican este título que se usaba para describir a Jesús como el primogénito de Dios. Dice ahí: porque en Él fueron creadas, ¿qué cosas? ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Dice: las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las que son visibles, las que son invisibles. Dice: sean tronos o dominios, principados o potestades. Que en el lenguaje bíblico habla de sean la corte celestial o sean autoridades humanas. Sea lo visible en lo invisible, el reino celestial y el reino terrenal, sea lo que sea. Dice: de todo Cristo es el creador. Dice: sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Pero luego añade Pablo en este himno: ¿y qué cosa dice? Para Él. ¿Okay? Entonces la primera parte dice: todas las cosas existentes, visibles e invisibles, del reino celestial y terrenal, todo fue creado por medio de Jesús y fue creado para Jesús. ¿Okay? E incluso dice el verso 17: Él es antes de todas las cosas. Es decir, el primogénito de la creación. Él es el jefe supremo. ¿Por qué? Pues porque es antes de todas las cosas. Él es el creador. Si Él es el creador, ¿quién es el dueño? Pues el creador, ¿verdad? Es el jefe supremo, es la cabeza, el primogénito. Dice: todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas existentes dependen de Jesús. Eso es lo que está diciendo. Así que dice un comentarista bíblico: todas las cosas en su totalidad existen por Cristo y para Cristo. Todo depende de Él, todo se sustenta en Él, todo existe para su gloria. ¿En qué posición entonces está Jesús? Él es supremo en la creación. Esa es la exaltación que hace este himno de Jesús y su estatus. Él es el jefe, porque Él es el creador y porque todo le da gloria. Él es el centro. Todo gira, depende y se sustenta por Jesús. Todo gira alrededor de Jesús.
Ahora, ¿por qué eso es importante respecto a la iglesia? Bueno, en un momento más vamos a eso. Pero este es el clásico lenguaje del Antiguo Testamento para describir a Dios. Es la confesión básica de la fe en Dios que está en el Antiguo Testamento. Él es el creador y redentor. En la historia del Éxodo, Dios aparece, incluso en la historia del Pentateuco, Dios aparece como el creador del universo, creador de la humanidad y el creador de la nación de Israel. Dios redime a Israel de la esclavitud y crea esa nación especial. Él es el creador y el redentor. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque Jesús no es que es un nuevo Dios y sustituye al Dios del Antiguo Testamento. Al contrario, esto es lo que Pablo está diciendo. Jesús está dando a conocer con claridad al Dios creador y redentor. Es decir, todo lo que puedes decir de Dios, lo puedes decir de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Él es el creador y el redentor. Todo existe por Él y todo está hecho para Él. Entonces mira esto. Ahora Pablo establece un paralelo. Él es el primogénito, el principio y la cabeza de la creación. Pero también lo es de la nueva creación. Mira lo que dice el verso número 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio. Y una vez más, el primogénito de los muertos, para que en todo cosa tenga Jesús, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Es decir, todo lo que puedes decir de Dios lo puedes decir de Jesús porque Él es Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Él revela con claridad cómo es Dios, porque Jesús es Dios. Dice ahí, y por medio de Él, ¿qué cosa? Reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, esto es lo que está diciendo Pablo en este himno. Jesús es supremo en la creación porque Él es la cabeza. Él es el creador y el redentor. Pero ocurre algo. Por causa del pecado, el mundo, el día de hoy, el mundo de Dios está sujeto a maldición por causa del pecado. Por eso Pablo llama a esta era la era del pecado y la muerte. Entonces, el mundo está en un estado de caos, de dolor, de quebranto, sujeto a maldición y sufrimiento por causa del pecado. Entonces, ¿qué ha hecho el Señor y Dios de la creación? Jesús vino a este mundo, tomó la forma de un hombre y murió en la cruz venciendo al pecado y la muerte y convirtiéndose entonces en el primogénito de la resurrección, siendo cabeza de una nueva creación, inaugurando una nueva era, la era de la resurrección. Verás, esta era la esperanza que tenía Israel, que un día Dios traería una restauración completa del mundo, donde no habría más muerte ni dolor, sino que Dios traería una resurrección y una nueva era. ¿Okay? Ahora este es el asunto, que en Jesús eso ya comenzó. Jesús ha inaugurado la resurrección. Entonces la resurrección no es simplemente un evento, sino es una nueva realidad, una nueva etapa, en donde Dios ha vencido por medio de Jesús al pecado y la muerte y ha inaugurado una nueva creación, y un día Jesús volverá para consumar esa nueva creación. Y entonces Apocalipsis dice que habrá cielos nuevos y tierra nueva, y no habrá más dolor, ni llanto, ni enfermedad, ni sufrimiento, ni muerte.
Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la iglesia? Lo veremos en un momento más. Pero esta es la exaltación de Jesús por encima de todas las cosas. Pero si Jesús ya era supremo en la creación, ¿de qué manera la resurrección lo exalta? ¿Okay? Dice N.T. Wright, es un famoso erudito escocés, dice Jesús, aunque siempre Señor por derecho, el Cristo ha de convertirse en Señor de hecho, derrotando al pecado y la muerte. Por eso Pablo dice que en Jesús tiene en todo la supremacía. Él es la cabeza de la creación y la cabeza de la nueva creación. Todo depende de Él, todo es por Él, todo es para Él. Ahora entonces, ¿qué es la iglesia? Pues en esa nueva creación, la iglesia es parte de una nueva humanidad redimida. Es un nuevo comienzo, es una nueva humanidad redimida. Y esa es la metáfora. Jesús se convierte, piensa en un ser humano, ¿ok? ¿Dónde está la fuente, verdad? La dirección, pues en la cabeza, ¿verdad? Y así la iglesia es el cuerpo y Jesús es la cabeza. Él es la cabeza de una nueva humanidad redimida. Entonces, ¿por qué esto es importante entenderlo para nosotros? En resumen, este himno dice esto acerca de la iglesia. Dice un comentarista bíblico, los colosenses deben agradecer a Dios porque en Jesucristo Dios se ha revelado como el Creador y el Redentor. Él reina supremamente sobre todo. Él se ha entregado al mundo en amoroso sacrificio para crear de la humanidad pecadora un pueblo nuevo de su propia posesión, con la intención de llevar finalmente al universo entero a un nuevo orden y armonía. Entonces, ¿qué asume este poema? Que por causa del pecado, el mundo está en un estado de desorden y caos, fracturado. Pero ¿cuál es la promesa? Que en Jesús ha comenzado una nueva creación y que un día esa misma creación experimentará una vez más redención completa. Por fin, una vez más, armonía con Dios. Un mundo donde se describe como cielos nuevos y tierra nueva. Ese es el propósito de Dios. Entonces, la iglesia es el instrumento de Dios en el mundo, la nueva humanidad redimida por la cual Dios está restableciendo el orden en este mundo. Eso es lo que dice Colosenses. Jesús es cabeza, supremo, y está usando la iglesia como su instrumento para llevar a cabo su propósito de redención en el mundo. Pablo dice en otro pasaje en Romanos que el mundo mismo gime por la redención. Cuando Jesús se manifieste y por fin establezca su reino de justicia y paz. La iglesia es, por lo tanto, una pequeña ventana a ese reino. Es la humanidad redimida y Jesús es supremo. ¿Qué significa entonces para nosotros esto como iglesia? Que Él es la cabeza. Entonces, date cuenta que es la cabeza de la creación y de la iglesia y de la nueva creación. Todo depende de Él, todo es sustentado por Él. Él es el jefe supremo. ¿Okay? Entonces dice una vez más N.T. Wright, Pablo les escribe a los colosenses acerca de cuál es el centro del cristianismo. El cristianismo no es una forma particular de ser religioso. No es un sistema particular de cómo puedo salvarme o en el presente o en el futuro. El cristianismo se trata de Cristo. Eso es lo que significa. Entonces la iglesia, mira cómo esta visión que nos da Colosenses nos ayuda a entender que la iglesia no es un show gratis, ¿okay? No es una franquicia. La iglesia no es un grupo de autoayuda.
no es una reunión social. No hay cristianismo sin Cristo. El cristianismo es Cristo. Él es la cabeza. Y nosotros somos su iglesia. Entonces, creo que esta imagen nos ayuda a entender que la iglesia no existe para suplir mis necesidades. Esta imagen de Colosenses nos ayuda a entender que, por lo tanto, la iglesia no es un lugar donde yo soy el centro y está ahí para satisfacer mis necesidades personales. Vivimos en una época donde la iglesia es vista más bajo esta perspectiva del consumidor, ¿verdad? La iglesia gira alrededor de mí. Yo puedo ir a la franquicia que más me guste, donde mejor me traten, ¿no? Si no me gusta, pues me voy a otro lugar, ¿no? Donde me traten mejor y me gusta más, ¿no? Ahora, ojo, no estoy diciendo que todas las personas que se cambian de iglesia tienen esa mentalidad. Por favor, no, nadie vaya al final, oye, me dijiste que… No, ok. No estoy diciendo que todas las personas… Hay muchas razones por que las iglesias pasan situaciones y las personas deciden buscar otra iglesia. No, yo estoy hablando de esta mentalidad de consumidor, ¿ok? Donde todo gira alrededor de mí. Donde pienso, ¿dónde está el buzón de quejas? ¿No? Deberían hacer esto y aquello, y deberían cambiar esto, y deberían hacer esto para que yo me sienta más cómodo. La iglesia no es una franquicia. Es el cuerpo de aquel que es supremo en el universo. ¿Me explico? Y la iglesia es el instrumento que aquel que es supremo en el universo está llevando a cabo su obra de redimir al cosmos entero. ¿Me explico? De una vez más alinear al universo en armonía con su creador. Por eso dice ahí, ¿notaste al final? Reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos. Hizo la paz mediante su cruz. El cristianismo se trata de Cristo. Entonces, esta idea también bueno, yo soy cristiano porque creo en Jesús, pero no creo en los cristianos ni en la iglesia. ¿Okay? No existe esa imagen en la Biblia. O yo sería cristiano si no fuera por los cristianos. ¿Okay? La iglesia es el cuerpo de aquel que es supremo en la creación y en la nueva creación. Ahora, sin duda alguna, la iglesia no es perfecta. Y a través de los siglos ha habido momentos de tentación, momentos de lucha, momentos difíciles. No siempre la iglesia ha sido la mejor ventana o ha sido una ventana con suficiente claridad a este reino. Pero Jesús es la cabeza de la iglesia y siempre a través de la historia la iglesia ha estado Jesús presente en ella, aún en sus momentos más difíciles. Entonces, quisiera que pudiéramos ver esta imagen cósmica acerca de la obra de redención y la iglesia. ¿Okay? Porque a veces tenemos una visión tan chiquitita, ¿verdad? Tan egoísta de la iglesia. Y la iglesia es mucho más que nosotros. Es el instrumento que Dios está usando para restablecer el orden, para traer redención y salvación en el mundo. Y todos nosotros, aquellos que hemos creído, somos parte de esa familia. Jesús es la cabeza. El cristianismo se trata de Cristo. Creo yo que ese es el mayor desafío que como iglesia tenemos en nuestra propia época. Que vivimos en una época muy centrada en el hombre, muy centrada en la personalidad, muy centrada en metas individuales, egoístas. Y necesitamos recordar que el cristianismo se trata de Cristo. Él es la cabeza. Entonces, ¿qué más
podríamos aprender de este tiempo en el que hablamos de Jesús y su relación con la iglesia? Pues no solamente Él es la cabeza, también es el fundamento de la iglesia. Es el fundamento de la iglesia. Acompáñame a Mateo, capítulo 16. Cristo está llevando a cabo su obra de reconciliación, restauración, redención, y lo hace por medio de su iglesia. Entonces, con tantas noticias de dolor y caos que vemos en el mundo, necesitamos recordar, Él es la cabeza. Él está llevando a cabo su plan y lo está llevando a cabo a través de su iglesia por todo el mundo. Y un día veremos por fin restaurado todo sujeto a Jesús. Y mientras anhelamos eso, esperamos eso, Dios nos ha llamado a ser iglesia, a confiar en Él, a vivir para Él, a caminar juntos como iglesia, porque es a través de la iglesia que Dios lleva a cabo su propósito de redención, ¿verdad? De pronto nos quejamos mucho de lo que pasa en el mundo, pero más bien seamos iglesia, porque Jesús es la cabeza y quiere llevar a cabo su plan por medio de la iglesia. ¿Okay? Jesús es el fundamento de la iglesia. En el capítulo 16 de Mateo, algunas cosas suceden. Déjame darte un poquito de contexto. Jesús lleva a los discípulos a un lugar clave en el relato de Mateo. Jesús ha estado dando testimonio del reino de Dios. De hecho, comenzó su ministerio diciendo: el reino de Dios está aquí. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Jesús ha estado llevando ese reino a la vida de las personas, sanando personas, librándolas de la opresión y del pecado, trayendo perdón a las personas, transformándolas. Jesús está llevando la realidad de ese reino a la vida de las personas. Pero ha llegado un punto en que los líderes rechazan completamente a Jesús. Continúan endureciéndose en su corazón. Así que Jesús les dice que ya no les va a dar más señales acerca de su identidad y su misión. Habrá una sola señal y se refiere a su resurrección, que lo va a mostrar como aquel que Dios ha enviado para traer, como el rey, a traer el reino. Habrá una señal más. E incluso para ellos va a ser una señal de juicio, porque han decidido rechazar al rey y el reino de Dios. Pero Jesús lleva a sus discípulos a un lugar clave después de este rechazo de los líderes y que Jesús dice: no más señales para ustedes. Y los lleva a un lugar que se llama Cesarea de Filipo o Cesarea Filipo. Y era una importante ciudad grecorromana. La mayoría de las personas que habitaban esa ciudad eran de origen griego o sirio. Y era un lugar que históricamente ha sido un lugar lleno de adoración pagana. A Baal, al dios Pan. Y en ese momento incluso al César. Había un templo a el César. Y Jesús los lleva a ese lugar como si fuera una encrucijada para los discípulos. A la luz de que los líderes han rechazado a Jesús como el Mesías, no lo reconocen como el Mesías. Muchas personas no saben qué hacer con Jesús. Y Jesús lleva a los discípulos a este lugar precisamente a demandarles una decisión acerca de su identidad. Así que primero les pregunta. Mira lo que dice el verso número 13. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Entonces, las personas estaban esperando al Mesías, pero todavía no habían logrado identificar a Jesús como el Mesías. Pero dice el verso 15: y Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Los lleva a ese lugar. Ustedes tienen que tomar una decisión respecto a mi identidad,
A la luz de lo que he hecho, de lo que he dicho, tiene que tomar una decisión. Entonces, mira la confesión que, digamos, Pedro encabeza, pero en realidad es la confesión del grupo. Sin embargo, aquí Pedro aparece como quien encabeza el grupo. Entonces dice ahí, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres, ¿qué cosa? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué responde Jesús? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que hay 4 cositas aquí que creo que podemos observar. Y la primera es esta confesión. ¿Cuál es la confesión de Pedro? Tú eres el Cristo y el Hijo del Dios viviente. El Cristo es el Mesías, tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Ahora, ¿qué significa que Jesús es el Mesías? ¿Cuál era la esperanza que tenía Israel en este Mesías? Bueno, en el Antiguo Testamento, las primeras historias que encontramos, vemos a Dios creando este mundo, ¿verdad? Dándole propósito. Y vemos a Dios creando al ser humano para representarlo en el mundo. Pero también vemos que aparece la serpiente, poniendo en tela de juicio la bondad de Dios, poniendo en duda la bondad de Dios. Así que el hombre enfrenta una decisión y decide rebelarse, no confiar en Dios y en su bondad y tratar de ser su propio Dios, definiendo el bien y el mal por ellos mismos. Así que el mundo se introduce el pecado, la rebelión y a su vez la muerte y la maldición. Pero Dios hace una promesa, que un descendiente de la mujer un día aplastaría a la serpiente, aunque él mismo sería herido en esa batalla. La promesa de un Salvador, de un libertador. Así que la historia sigue hasta que llegamos al rey David. Y el rey David es establecido como un rey por Dios y Dios le hace una promesa. Dios le promete que su trono sería afirmado para siempre, que Dios mismo cuidaría de la descendencia de David, que incluso Dios los llamaría sus hijos, a los descendientes de David, pero que uno de ellos, un rey que nacería de David, sería el medio por el cual Dios restablecería su bendición al mundo y traería un gobierno eterno, universal, de justicia y paz. Ahora, prácticamente todos los descendientes de David fracasaron. La historia de Israel y sus reyes, estos reyes hundieron más y más y más a Israel en la idolatría y el pecado y la muerte. Pero los profetas anunciaron que Dios y su promesa seguía vigente, que un día nacería un descendiente de David por el cual Dios restablecería su reino en el mundo. Así que en el Nuevo Testamento aparece Jesús y dice, el reino de Dios está aquí. Y comienza a llevar la vida de ese reino y el poder de ese reino a la vida de las personas. Y llegamos a este lugar en donde Jesús les dice, ¿quién soy? Ahora Pedro confiesa, tú eres el Mesías, tú eres aquel que Dios prometió que vendría y restauraría todas las cosas. El problema es que Pedro tiene en mente un líder político. Pedro tiene en mente un gobernante terrenal, un líder como David que va a destruir a todos los enemigos de Israel, va a restablecer a Israel como un reino y que todos los apóstoles iban a participar como líderes en ese reino. Entonces la visión de Pedro es corta. Su confesión es la correcta, pero su visión es corta. De hecho, más adelante a este mismo Pedro Jesús le va a decir, cuando Jesús aclare su misión, muy bien Pedro, soy el Mesías, eso no te lo reveló carne ni sangre. Ustedes están respondiendo lo que no hicieron los líderes, no han respondido a la revelación de Dios sobre quién soy. Ustedes lo han hecho. Soy el Mesías. Déjame decirte qué va a ser el Mesías.
va a ser traicionado, va a ser crucificado y resucitará al tercer día. Y entonces Pedro va a decir, no, un Mesías muerto no nos sirve. Entonces Jesús le va a decir a este mismo Pedro, que le ha dicho bendito, dichoso, le va a decir, apártate de mí, Satanás, porque tú no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Te has convertido en una piedra de tropiezo. Eso es muy importante. Ahora van a ver por qué. Entonces, la confesión es la correcta, pero Pedro tenía una visión limitada. ¿Por qué? Porque el Mesías sí será un rey y establecerá un reino, pero lo hará de la manera que nadie lo pensaba. A través de su muerte, Jesús conquistaría la muerte, libraría no solo a Israel, sino a la humanidad del verdadero problema, no Roma, sino el pecado. Y entonces, a través de su resurrección, traería su reino. A través de su muerte y su resurrección, vencería al pecado y la muerte y establecería su reino. Pero, entonces, ¿qué onda con la confesión de Pedro? Mira lo que dice. Porque es importante para nuestro entendimiento de qué es la iglesia. Pues vamos a volver a leer el verso 17. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Sí? Jesús le dice a Pedro, tú eres una roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el poder de la muerte, el poder del infierno, no prevalecerá contra mi iglesia. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo acerca de la confesión de Pedro? Bueno, esto es un juego de palabras. Tú eres Petros, pero sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Tú eres una roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué es lo que Jesús está dando a entender con este juego de palabras? ¿Okay? Por un lado, Jesús está diciendo que Pedro tendría un papel de liderazgo en la fundación de la iglesia. Pero Jesús está diciendo algo mucho más que se ha convertido muchas veces en un malentendido. Jesús está diciendo, sí, Pedro tendrá un lugar de liderazgo, aunque no solo será él, sino será los apóstoles, incluso lo que el Nuevo Testamento llama el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero la iglesia está fundamentada no en la persona de Pedro, sino en la confesión y en el Pedro confesante. Ahorita les digo a qué me refiero con el Pedro confesante, ¿ok? Pedro se convierte en un símbolo, en una imagen de en qué está fundada la iglesia. Pedro está diciendo, yo creo que tú eres el Mesías. Ese es el fundamento de la iglesia. Una iglesia viva, confesante. ¿Me explico? Una iglesia que confiesa y vive confiando en que Jesús es el Mesías. Pero si Pedro no permanece en esa confesión, en lugar de ser una roca, se va a convertir en una roca o en una piedra de tropiezo. ¿Te das cuenta? Entonces Jesús no está otorgándole a Pedro poderes especiales y universales. Lo único que está diciendo es, precisamente en esa clase de fe y en ese mensaje es donde mi iglesia se fundamentará. Pedro tendrá un papel importante. De hecho, acompáñame a Efesios, capítulo 2. ¿Qué tan importante será el papel de Pedro y los apóstoles respecto al fundamento de la iglesia? Pues dice
Efesios 2, verso número 19. Es Pablo hablando a los creyentes. Dice: así que por la obra de Jesús y la obra de Dios, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre ¿qué cosa? El fundamento de ¿qué? De los apóstoles, es decir, Pedro y los apóstoles y profetas, pero siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. ¿Okay? Entonces, esto es lo que Jesús está diciendo. Jesús, su persona y su mensaje es el fundamento, pero lo hemos recibido por medio de sus mensajeros, que son los apóstoles. Y hasta el día de hoy, la influencia de la misión que Dios le dio a los apóstoles continúa hasta el día de hoy. Por eso llamamos a la iglesia como bajo el fundamento apostólico, es decir, el mensaje acerca de quién es Jesús. Jesús envió a los apóstoles a predicar el mensaje acerca de Él. Y date cuenta que en el libro de Hechos, ¿quién es el primero en predicar? Pedro, pero después del capítulo 10, Pedro no vuelve a aparecer en Hechos. ¿Por qué razón? Porque los apóstoles cumplieron su labor, dieron el mensaje acerca de Jesús, pero ese mensaje ha seguido extendiéndose por toda la historia de la iglesia. ¿Okay? Entonces, al final les voy a decir por qué creo que aquí hay algo muy bello a meditar. Entonces, el fundamento de la iglesia no es Pedro, sino la persona y mensaje de Jesús que Pedro y los discípulos tenían la misión de proclamar. Así que el fundamento de la iglesia es la presentación de la muerte, resurrección y exaltación de Jesús como el Rey y el Salvador. Ese es el fundamento de la iglesia. Ahora mira en Mateo cómo lo dice Jesús. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora eso es muy interesante, porque edificar es una metáfora de construcción. Pero la palabra iglesia, que aparece en pocos lugares en el Nuevo Testamento, aquí es uno de estos lugares, la palabra griega eclesia, que en el Antiguo Testamento significa simplemente, o sea, el concepto en el Antiguo Testamento y el concepto en el Nuevo Testamento es una comunidad reunida. Entonces, date cuenta de esto. La iglesia se edificaba, pero la iglesia misma no es un edificio, sino un grupo de creyentes, una comunidad. ¿Okay? Entonces, esto es importante. ¿Qué es la iglesia según Jesús? Es una comunidad de personas por todo el mundo que se reúnen alrededor del fundamento, que es la persona y el mensaje sobre Jesús. Ese mensaje lo hemos recibido de los apóstoles. Ellos transmitieron las historias de Jesús, nos han llegado hasta el día de hoy. Y quienes han respondido al mensaje del arrepentimiento reciben el perdón de pecados y forman parte de la familia de Jesús, la iglesia. Eso es la iglesia, una comunidad de personas, un grupo de personas reunidas alrededor de la persona y el mensaje sobre Jesús. Y ese mensaje lo encontramos en el mensaje del Nuevo Testamento, el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahora, ¿qué dijo Jesús sobre esa comunidad de personas por todo el mundo a través de la historia reunidas alrededor de la persona y mensaje de Jesús? ¿Cómo hemos recibido en las Escrituras? ¿Qué dice? Dice, a ti te daré, dice, y edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué significa esto para esta iglesia que se reúne alrededor del mensaje y la persona de Jesús? Bueno, las puertas
son una imagen de seguridad y poder, porque una ciudad, las murallas, las puertas son ese lugar de seguridad o poder. Y el Hades es el lugar de los muertos, como el Seol en el Antiguo Testamento. Pero es una metáfora. El poder de la muerte no prevalecerá contra la iglesia. Está hablando del infierno, el diablo, la muerte, el mundo, la rebelión no prevalecerá contra la iglesia. Déjame leerte lo que dice Hechos 2, 23, 24 y 36 sobre esto. Presta mucha atención, te lo voy a leer yo en una versión sencilla. Quisiera que me escucharas. Mira, Pedro, en el primer sermón, el que ese día se añadieron 3,000 personas alrededor de Jesús y de su mensaje que proclamaron los apóstoles. Pedro dijo así, cuando dio su primer sermón. Habla de Jesús y dice: este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte. Escucha, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús que a ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Mesías. Hasta el día de hoy, Jesús ha estado con la iglesia y el poder de la muerte y del infierno no han podido contra la iglesia. Y la iglesia recibe una misión. ¿Notaste ahí? Las llaves del reino y atar lo que la tierra ate se ata en el cielo, lo que desatas en la tierra se desata en el cielo. ¿Qué significa esta enigma, verdad? ¿Qué es esto? La iglesia en la tierra ha recibido la autoridad de Jesús para proclamar cómo uno entra al reino y quiénes son excluidos del reino. Es decir, la iglesia no puede hacer que la gente entre al reino y sea excluida del reino, sino que la iglesia proclama la realidad del reino. Así que, ¿qué es lo que proclama la iglesia? Con autoridad. ¿Qué autoridad ha recibido? Que si alguien confía en Cristo y se arrepiente de sus pecados, la iglesia tiene autoridad para decir: esa es la manera de entrar al reino. Arrepintiéndote y recibiendo a Jesús como el Señor, puedes entrar al reino. ¿De qué manera la iglesia proclama ser excluidos del reino? Que la iglesia puede con autoridad de Jesús decir: si no te arrepientes del pecado, si no confías en Cristo, no vas a entrar al reino. Hay una sola entrada al reino, que es el arrepentimiento y la fe en Jesús. Entonces, no es que la iglesia tiene un poder mágico, no es que la iglesia autoriza quién entra y quién no, sino simplemente la iglesia es representante de Jesús en el mundo para decir: hay una sola manera de entrar al reino, es el arrepentimiento y la fe. Pero también, si persistes en no arrepentirte, serás excluido del reino. Pero Jesús no quiere eso. Para eso está la iglesia aquí, para proclamar la victoria del Señor sobre la muerte y el infierno. Ahora, ¿sabes? A través de los siglos, la iglesia ha enfrentado dificultades, momentos de tentación, momentos difíciles. Pero siempre Jesús ha guardado a la iglesia del poder de la muerte. No significa que la iglesia no enfrentará dificultades. Tienes la historia de la persecución como un ejemplo de cómo la iglesia, el imperio trató de extirpar a la iglesia de su imperio. Pero al final triunfó. El imperio cedió y con los años se convirtió en cristiano el imperio. ¿Cómo pudo un grupo que era la minoría en el imperio ganar sobre el poder del imperio? Porque Jesús prometió que nada podría contra su iglesia. Y a través de la fidelidad y el amor de esos primeros cristianos, y a esto voy. ¿Dónde estaba el fundamento de la iglesia? ¿Te acuerdas? La confesión de Pedro y el Pedro confesante, es decir,
la iglesia se mantuvo en esto. Él es el Cristo. Él es el Hijo del Dios viviente. Él es el Mesías. Él ha resucitado. Y por eso fue una luz en medio de la persecución, de la dificultad. Eso la sostuvo. O, por ejemplo, la iglesia en Alemania, cuando los nazis, con su mito acerca del poder y la superioridad de una raza, aunque ellos proclamaban el neopaganismo, veían en la iglesia una oportunidad y un aliado para ellos. Pues tristemente muchas iglesias, aunque cedieron al ideal nazi, la iglesia, que de una manera muy bella se le llamó la iglesia confesante, se reunió muchos creyentes y líderes para firmar la confesión de Barmen, para decir: Dios está por encima de los imperios y los ideales humanos y las agendas de los hombres. Y no es cierto que Dios quiere usar a los nazis para llevar esta clase de poder que ellos proclaman. La iglesia confesante que fue perseguida. Dietrich Bonhoeffer fue un ejemplo de esa iglesia confesante que, aunque estuvo en un campo de concentración, se mantuvo en esta confesión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que Jesús ha vencido. Y la iglesia en el mundo, Jesús es el fundamento, pero la iglesia es el testimonio de que Jesús es el fundamento y que hay victoria en su muerte y resurrección. Entonces, con esto quiero terminar. ¿Cómo venció Jesús? A través de su sacrificio, a través de su muerte y su resurrección. Ese es el fundamento de la iglesia, mi preciosa familia. Martín Lutero escribió acerca de lo que él llamaba la teología de la cruz. Y él decía esto: quien no conoce a Cristo, no conoce a Dios escondido en el sufrimiento. Por lo tanto, esas personas prefieren la fuerza por encima de la debilidad, prefieren la gloria por encima de la cruz. En general, solo quieren cosas buenas y nunca malas. La teología de la cruz. ¿Qué significa? Cuando la iglesia no permanece en el fundamento, Jesús es el Cristo, es el Mesías. Y eso habla de su exaltación por medio de su muerte en la cruz, de que abrazó el dolor y el sufrimiento para rescatarnos y redimirnos. Ese es el fundamento, y que venció al resucitar. Como Jesús le dijo a Pedro: en lugar de ser una roca, se convierten en una roca de tropiezo, en una piedra de tropiezo. Cuando la iglesia no permanece en la confesión de Pedro, no es una piedra sólida y firme, una luz en el mundo, es un tropiezo. Pierde su propósito y su sentido. Jesús es la cabeza de la iglesia, Él es supremo. Jesús es el fundamento de la iglesia. No es una franquicia. No está para cumplir nuestros caprichos y deseos y para consentirnos y apapacharnos. Y si nos sentimos ofendidos porque no hacen lo que yo quiero, entonces me voy. ¿Sí me explico? La iglesia no es eso, mis hermanos. Es mucho más que eso. Es el instrumento que Dios está usando para llevar a cabo su obra de reconciliación y redención. Se convierte en este edificio que en realidad es una familia reunida alrededor de la roca, del fundamento, que es Jesús, su obra. Y cuando es así, la iglesia puede ser lo que Jesús quiere hacer a través de ella. Oramos. Señor, gracias por ser tan bueno y gracias porque tú quieres hoy que meditemos, Señor, en que Jesús es la cabeza, es el fundamento. Señor, perdónanos si de pronto, Señor, nuestra imagen de la iglesia está distorsionada, Señor, por la cultura en la que vivimos, por los valores que hemos absorbido desde nuestra infancia, Señor. Perdónanos, límpianos, Señor, limpia nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ver lo que es
la iglesia verdaderamente, Señor, y ver a Jesús como quien es supremo en el universo, pero que también es cabeza de la iglesia, Señor. Ver cómo, Señor, la iglesia se mantiene sólida y firme solo a través de esta confesión, Señor. Que Jesús es el Cristo, que por medio de su muerte ha vencido la muerte, Señor, que ha resucitado y que anhelamos y esperamos su reino, Señor. Aquel reino de justicia y paz, Señor, que confiamos y que creemos, Señor, firmemente que Jesús traerá, Señor, cuando regrese. Y mientras eso sucede, Señor, permítanos ser el instrumento que tú quieres usar para traer reconciliación en el mundo, Señor. Para que otros puedan ver en esta confesión, Señor, quién es Jesús verdaderamente. Te lo pedimos, por favor. Amén.